Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, no el capítulo 1. El asunto de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Terminamos hoy esta serie que nos llevó 8 domingos tratando de analizar un poco qué significa ser discípulo de Jesús. La pregunta que nos hicimos hace 8 domingos atrás fue, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Y hemos tratado de investigarlo siguiendo el itinerario de Pedro desde el comienzo, desde el momento en que Pedro se encuentra con Jesús y Jesús hace su pronóstico, hace su profecía. Jesús dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, será llamado Pedro. Y concreta el llamamiento diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el propósito de Dios. Ahora, todos nosotros hemos recorrido con Pedro algunos de los avatares que sufrió en el discipulado y hemos visto que hay alternativas, que hay etapas de crecimiento, que hay momentos de tropiezo, que hay momentos de caída, que hay momentos de restauración, hasta que llegamos al final donde Jesús lo confronta frente a la realidad de si él lo amaba o no lo amaba, y cuando Pedro le dice que lo amaba, le dice, bueno, entonces hay que apacentar las ovejas. La predicación de Pentecostés, esto que sucede 50 días después de la Pascua, 10 días después que Jesús ascendiera al cielo, este hecho es el nacimiento de la Iglesia. Se cumple la promesa del Espíritu Santo, y bajan todos los cristianos a predicar al pueblo, y entonces se cumple también aquello que les mandó el Señor. Cuando Pedro estaba en casa de Cornelio en el capítulo 10, les explica y les dice que el Señor nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Quiere decir que la primera gran predicación al pueblo es esta que nosotros leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde los discípulos bajan y por primera vez se plantea a toda una sociedad el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo. Ustedes recuerdan que cuando Pedro declaró
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y después la iconografía y los cuadros que se han hecho lo han presentado casi a Pedro como el portero del cielo, con un par de llaves, ¿no? Pero realmente el sentido que tiene en el Evangelio es que Pedro iba a ser el que abriera las puertas del Evangelio en primer lugar a los judíos y en segundo lugar a los gentiles. El primero que predica a los judíos y usa la primera de las llaves es Pedro en Pentecostés. Él predica y abre la puerta del reino de los cielos para los israelitas. Pero cuando llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, él toma la segunda llave y abre la puerta del reino de los cielos para los gentiles. Quiere decir que tuvo el privilegio de ser el primero que le hablara a los judíos y el primero también que le hablara a los paganos, a los gentiles, a los que estaban lejos de la ley de Dios. Allí él utiliza estas dos llaves y él es el encargado de administrar en aquel momento los primeros bautismos. Se bautizan en Pentecostés y se bautizan también los gentiles en casa de Cornelio. Quiere decir que él tuvo el tremendo privilegio de abrir estas dos puertas. En el pasaje que nosotros leímos, lo vemos a Pedro predicando en Pentecostés. Y después lo vamos a ver predicando en el templo. Y después lo vamos a ver enfrentando al Sanedrín y defendiendo la fe. Y podemos pensar entonces que Pedro alcanzó la meta, que llegó. En general, cuando llegamos a esta parte decimos, bueno, ya el asunto está terminado, ya logró. Sin embargo, Pedro todavía no había llegado a la meta. Y si usted sigue leyendo la historia, va a ver que Pedro tenía prejuicios, que Pedro no quería predicarle a los gentiles, que Dios tuvo que sacudirlo y mostrarle que tenía que ir también de los gentiles y predicarle, que Pedro tenía miedo también de los comentarios que se hacían a veces en Jerusalén acerca de cómo se conducía él con la libertad en Cristo, y que Pablo en la carta a los Gálatas nos dice que tuvo que reprenderlo y ordenarlo por todo esto. Porque realmente el discipulado es algo que se prolonga durante toda la vida. Todos tenemos que aprender y vamos y seguimos aprendiendo. Pedro seguirá siendo un discípulo durante toda la vida y como discípulo seguirá aprendiendo durante toda la vida, porque el discipulado es un asunto de toda la vida y toda la vida tenemos algo que aprender. Si alguien lo mira a Pedro parándose en Pentecostés y trabajando como trabajó y dice, bueno, se graduó en la escuela de Dios, le diríamos, no, aprobó el examen que lo hizo apto para esto, pero todavía la aprobación final no está. Todavía va a tener que seguir aprendiendo muchas cosas, pero ha logrado sí una meta. Esto sí es verdad. Cuando lo vemos en Pentecostés, el discipulado llegó al momento de la madurez que lo hace apto para bendecir a otros. Ese es el momento. Es el momento del crecimiento en que él comienza a hacer bendición a los demás. Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, no se acabó todo en esto, no le dieron el diploma final, no se lo dieron, pero ha llegado a un grado de crecimiento, de aptitud para servir a los demás. Y era la meta que el Señor estaba buscando en él, que fuera perfecto para realizar esa tarea. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que toda la Escritura nos ha sido dada para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, a nosotros, ¿cómo nos suena la palabra perfecto? No nos suena muy bien. Porque la palabra perfecto tiene en nuestro idioma también dos sentidos diferentes. Por un lado tiene el sentido que le da el diccionario en su primera acepción. Perfecto es el que alcanzó el grado máximo de excelencia. Esta es la primera acepción.
Pero hay otra acepción para la palabra perfecto. La otra semana, cuando tenía que viajar a Belleville y fui a tomar el micro a Panamericana, un piquete cortó la ruta y el micro no pudo bajar para llevarnos. Así que los dos que estábamos allí esperando el micro quedamos varados en ese lugar. La empleada nos llamó y nos dijo: les tengo que devolver el dinero del pasaje, porque no pueden viajar ustedes, el micro pasó por arriba. Dice: únicamente lo podemos cambiar por un micro que sale a las 12 del mediodía. Y le digo: pero yo llego tarde. Dice: entonces le devuelvo el dinero. Le digo: no, mire, yo tengo que viajar. Entonces la empleada busca y dice: mire, lo único que le puedo ofrecer es que usted viaje hasta Rosario y en Rosario tome otro micro y salga para Belleville. Y yo le dije: ¿a qué hora sale? En 1 hora sale el de Rosario, me hace todo el itinerario. Y yo le digo: perfecto. Ahora, cuando yo usé la palabra perfecto, ¿qué quise decir? No quise decir que era el máximo grado de excelencia, porque el máximo grado de excelencia era tomar el micro que me llevara directamente. Pero lo que le estaba queriendo decir, que eso era apto para la necesidad de ese momento. Y cuando la palabra de Dios utiliza la palabra perfecto referido a los hombres, se refiere a esa segunda acepción. No a que hayamos alcanzado el máximo de la excelencia. Pedro no alcanzó el máximo de la excelencia en ese momento. Pero para esa tarea determinada, él era apto para eso. Y Dios dijo: perfecto, para esto anda. Y lo puso allí. Y cada vez que Dios dice perfecto sobre nuestra vida, no es porque hayamos alcanzado el máximo de la excelencia, sino porque somos aptos para realizar esa tarea. Dios sabe cuál es la materia prima con la que trabaja. El buen artesano tiene que saber cómo funciona la materia prima que tiene en la mano. Y la palabra de Dios dice que Dios sabe que somos polvo, que somos barro, que somos de abajo, que somos de la tierra. Quiere decir que si Dios sabe que somos polvo, que somos de abajo, que somos de la tierra, no nos va a pedir la excelencia de perfección que nos llevara a la cima, sino que nos va a hacer aptos para que en medio de nuestra imperfección y mientras seguimos creciendo, podamos ser de bendición a otros. Dios trabaja con nosotros y busca lo mejor de nosotros. Pero no se puede pedir de un ser humano la excelencia máxima, siempre tendremos problemas. Dios trabaja hasta que nos adaptamos y somos aptos para bendecir a otros. Dios trabajó con Moisés en el Antiguo Testamento. Era un hombre capaz, muy capaz, pero era impulsivo, violento en sus reacciones. Tenía clara la meta, sabía que Dios, para qué lo quería Dios, pero no tenía claro el método. Y como no tenía claro el método, hizo allí un desastre en Egipto, matando a uno de los capataces. Y Dios lo mandó 40 años en el desierto y le dijo: mira, no solamente hay que tener clara la meta, sino que hay que tener claro también los métodos de Dios. Y hay que madurar para eso. Los discípulos no fueron llamados a hacer este ministerio cuando todavía querían que cayera fuego del cielo, porque tenían el mismo espíritu de Moisés, sabían cuál era la meta, pero no conocían el método. Acá Pedro sabe cuál es la meta y sabe cuál es el método. Y entonces Pedro había alcanzado ese grado de aptitud que le permitía servir al Señor y bendecir a otros. ¿Qué es lo que Jesús busca en sus discípulos? Cuando usted comienza el Evangelio de Marcos y llama a Jesús a los 12,
dice que estableció a 12 para que estuvieran con él, esto es para formarlos. En segundo lugar, para enviarlos a predicar, esto es la misión. Y en tercer lugar, para que tuviesen autoridad, esto es el poder. Quiere decir que se fijó 3 metas. La primera, hay que formarlos. La segunda, hay que enviarlos. La tercera, tienen que tener poder espiritual para esto. Y podemos decir que en el caso de Pedro, el Señor cumplió estas 3 metas, porque lo formó, lo envió y le dio la capacidad, el poder como para transmitir esto. Pedro tenía la aptitud espiritual, y esto es muy importante. Cuando usted lee el discurso de Pedro en Pentecostés, Pedro demuestra erudición, conoce, cita, por ejemplo, al profeta Joel, y no solamente lo cita, sino que además lo interpreta. Cita los salmos y los interpreta. Argumenta con la profecía, que la resurrección estaba profetizada. Pero esto no es lo que lo hace apto. Esto es simplemente conocimiento. No es el conocimiento el que hace apta a la persona. El conocimiento se adquiere y se adquiere fácilmente. Cualquiera de nosotros puede adquirir conocimiento. Cualquiera de nosotros, si pone tesón y pone empeño, estudia y conoce y sabe. Eso es conocimiento. Pedro tenía conocimiento, pero el Señor no lo mandaba porque le faltaba sabiduría. Y la sabiduría es distinta al conocimiento. Y lo que Dios buscaba era eso. Una persona puede tener un gran impulso, un gran deseo de servir a los demás, puede tener conocimiento, pero necesita tener sabiduría. Sabiduría en la forma de conducirse, sabiduría en la relación con los otros, sabiduría en el manejo de la lengua, sabiduría en todas las cosas que hacen a la vida. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento a la realidad. El conocimiento tiene que bajar. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero es necio en su conducta, necio en las decisiones que toma, no tiene sabiduría. Y el ministerio necesita sabiduría, el trabajo necesita sabiduría. Lo que Dios buscó en Pedro fue sabiduría. Y fíjese que cada vez que Jesús interactuaba con Pedro, no es que lo sentaba y le explicaba el profeta Joel. Lo que hacía era hablarle de la vida, de cómo conducirse, era corregirlo en los actos de la vida. Esto es el discipulado. El discipulado es un compromiso de vida, de conducta, de decisiones sabias. Jesús trabajó sobre los aspectos de la vida de Pedro, de la vida. Pedro se movía con criterios humanos y tenía que cambiar, tenía que manejarse con los criterios de Dios, y el Señor trabajó sobre eso. Pedro se dejaba llegar por los impulsos y tenía que dejarse guiar por Dios, por el Espíritu Santo, y el Señor trabajó para que se dejase guiar por el Espíritu Santo. Pedro se creía el mejor de todos los discípulos y tenía que abandonar esa soberbia, y el Señor trabajó sobre su soberbia. Se creía invulnerable y el Señor le mostró su fragilidad. Es decir, esta suma es la suma de la sabiduría. Lo otro es conocimiento, nada más. Pero la sabiduría, lo que hoy necesitamos es sabiduría. El discípulo tiene que ser sabio en su forma de conducirse. Él se guiaba por criterios humanos. Y cuando Jesús lo tomó, tomó a Simón. Simón gobernaba la vida. Simón es la naturaleza humana, con todos sus defectos y su caída. Había que levantar eso, había que transformarlo en Pedro. Y por eso el Señor lo siguió llamando Simón, y hasta lo último lo sigue llamando Simón. Está hablándole de lo que él era. Había que llegar a hacer algo. Pedro es el hombre guiado por el Espíritu de Dios. Es el hombre que actúa con sabiduría. Es el hombre apto. Lo que hace Dios es esa transformación, y es lo que Dios busca en nosotros.
Cuando comenzamos este itinerario, partimos del mandato de Jesús, hacer discípulos a todas las naciones. Y yo subrayé esto el primer día. Nosotros hemos cambiado la palabra discípulos por la palabra creyentes. Y es un error. El creyente es el que cree simplemente, el discípulo es el que sigue. Cuando Jesús nos mandó a ser discípulos, no simplemente gente que dé aceptación a que Dios existe y Jesucristo es histórico y real. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Y cree en Dios, cree que Dios está allí. Y yo creo en Jesucristo, y creo que Jesucristo existió. Pero el discípulo no es el que cree en Dios, sino el que le cree a Dios, que cree lo que Dios dice. Y porque cree, no es el que cree en Jesucristo, sino el que le cree a Jesucristo. Y cuando yo creo en Él, entonces hago lo que Él dice. Empiezo a seguir el camino que Él trazó. Y ahí es cuando nace el discípulo. El discípulo es el que sigue, es el que camina con el Señor. Es el que va andando con el Señor. El apóstol Pablo, en medio de las últimas tribulaciones de su vida, él dice, pero yo sé a quién he creído. Él no dice, yo sé en quién he creído. Él dice, yo sé a quién le he creído. Es decir, yo sé que todo eso que él dijo, yo he tratado de cumplirlo en mi vida. Y yo sé que la palabra de él se va a cumplir también en mí. Es otro tipo de relación. Y mis hermanos, lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros es que seamos discípulos. No meramente gente que cree en que Dios está allí, que Jesucristo fue un personaje histórico y que habló muy bien, sí, y que es maravillosa su enseñanza. Hay mucha gente que se admira de la enseñanza de Jesús, pero acá no es cuestión de admirar la enseñanza de Jesús, es cuestión de cumplirla, de seguirla. El discípulo no solamente se admira de la enseñanza, no solamente estudia la enseñanza de Jesús, sino que también trata de implementarla en su propia vida. Y por eso Jesús dijo, haced discípulos a todas las naciones, haced discípulos. El gran quiebre de la fe cristiana, está en este momento situado sobre este parámetro que estamos marcando hoy. Y no lo digo yo desde adentro, lo dicen también gente desde afuera. Los cristianos han perdido calidad de vida cristiana. Han dejado de cumplir esos principios y esto ha disminuido el impacto de la fe. El impacto de la fe va en lo que vivimos cada uno de nosotros, en lo que practicamos nosotros en nuestra propia vida. Si los cristianos nos practicamos nuestra fe, entonces el cristianismo tiene impacto en la gente. Pero si seguimos siendo simplemente cristianos nominales, que nos pusimos el título porque nacimos en un país cristiano o porque nos llevaron a la iglesia, y no tenemos un compromiso de fe y no somos discípulos, entonces el impacto de la fe disminuye. No impacto a nadie. El impacto tiene que darse por ese compromiso que cada uno tiene con lo que cree. ¿Y qué pasa? Que los ideólogos, el que tiene una ideología, se compromete, la conoce, la practica, trata de implementarla. Tome usted un marxista y va a ver cómo trata de ponerla allí. Pero los cristianos hemos llegado a un estado de laxitud en este sentido. Y esto es lo que tenemos que revertir. El Señor dijo, haced discípulos a todas las naciones. Discípulos, seguidores. Pedro fue un discípulo. Tuvo que aprender muchas cosas hasta que fue apto y tuvo que seguir aprendiendo hasta el final de su vida. Cuando llegamos al final de la vida de Pedro, su historia fue larga. La Biblia nos cuenta alguna parte de la historia. La historia, además, la historia secular, nos cuenta algunas otras cosas acerca de Pedro, de sus viajes, de todo lo que hizo. Pero nos deja
como testimonio 2 cartas que escribe Pedro, ya como apacentando las ovejas del Señor y cumpliendo esto, 2 cartas que están en el Nuevo Testamento, la primera epístola de Pedro y la segunda. En un momento de persecución le escribe a los expatriados, a los que han sido desterrados por la fe. Y en estas 2 cartas él desarrolla una cantidad de temas que no viene al caso en este momento comentar, pero sí conviene comentar la última frase. La última frase que tenemos escrita por Pedro para los cristianos. La última frase que Pedro deja registrada para las ovejas del Señor. Y la última frase dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia. ¿Qué quiere decir crecer en la gracia? Quiere decir que hay que aumentar la fuerza y el vigor espiritual, que hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que eso que recibimos gratuitamente de Dios, graciosamente de Dios, por gracia, tenemos que dejar que actúe en nuestra vida y tenemos que crecer espiritualmente. Está diciendo, la gracia de Dios les ha dado a ustedes todas las posibilidades. Ahora son ustedes los que tienen que decidirse a crecer en la gracia. Y esto es lo que tenemos que hacer, es la decisión nuestra. La gracia nos ha dado todas las posibilidades. Y Pedro dice, ahora preocúpense por crecer en la gracia de Dios. Un niño tiene vida, pero esa vida es dependiente, necesita ayuda, va creciendo y a medida que crece aprende a caminar por sí mismo, a manejar sus propias fuerzas, a superar las dificultades y después produce y trabaja y se reproduce. Ha dejado de ser dependiente. ¿Por qué? Porque creció. Un discípulo tiene que dejar de ser dependiente y tiene que aprender a crecer. ¿Cuándo empieza a producir? Cuando llegó a la madurez. Cuando llegó a la madurez. Un árbol comienza siendo una plantita débil que cualquiera puede ir y arrancarla, que el viento la agita, pero pasa el tiempo y echa raíces y fortalece el tronco y extiende las ramas y fructifica y el hombre se refugia bajo la sombra, pero no puede moverlo. ¿Por qué? Porque ha adquirido solidez, ha echado raíces, tiene fortaleza. El discipulado es eso. Pedro dice, creced en la gracia. Está diciendo, echen raíces, fortifiquen el tronco, que no lo mueva nadie. Y den sombra, como para que los hombres puedan cobijarse debajo de esa sombra. Es lo que está enseñando Pedro, creced en la gracia. Cuando Pablo comienza su vida, entra por el camino a Damasco y Dios lo sorprende en el camino y entra a la ciudad de Damasco ciego, claudicante, necesitado. Así comienza. Al final camina por la vía Apia hacia Roma, fuerte, de pie, dispuesto al combate, enfrentando la muerte. Esto es el discipulado. Empieza en la debilidad, termina en la fortaleza. ¿Y Pedro cómo empezó? Voluble, descarriado, claudicante, y termina siendo columna de la iglesia del Señor. Esta es la fortaleza. Esta es la meta que Dios quiere en nosotros. Ninguno se estancó. El niño creció, el árbol creció, Pablo creció, Pedro creció, porque la vida
en plenitud no se estanca. La que se estanca es la vida raquítica. Y ese es el desafío que nos deja esto que hemos hablado del discipulado. Crecer en la gracia de Dios para tener la sabiduría que nos haga aptos para el ministerio. Porque Dios nos buscó para que fuéramos de bendición a otros. Allí, eso que vemos todos los domingos detrás del vidrio, eso es una sociedad a la que nosotros pertenecemos y a la que Dios quiere bendecir. Y la va a bendecir a través de los discípulos, de quienes se comprometan verdaderamente con el Señor. Yo fui a una iglesia que todas las iglesias tienen un cartel cuando usted entra. Esta tiene un cartel para que usted lo vea cuando sale. Cuando usted entra no lo ve el cartel porque está puesto a espalda. Cuando usted sale sí, lo ve. Y ese cartel dice, usted está entrando al campo misionero. Usted está entrando al campo misionero. Quiere decir que cuando la gente se levanta y se saluda y se va, de pronto tropieza con el cartel que dice, usted está entrando al campo. Es decir, acá hay que hacer la tarea. Acá hay que hacer la tarea. Allí hay que llevar la bendición. Allí hay gente que necesita. Ese es el campo misionero. ¿Cuál es la labor del discípulo? La labor del discípulo es trabajar allá, es buscar allá, es bendecir allá. Y Jesús juntó a 12 para que estuvieran con él, para que fueran discípulos. Y esos 12 se multiplicaron. Y fueron 3.000, y fueron 5.000. 3.000 en Pentecostés, 5.000 en el pórtico de Salomón. Y fueron creciendo, porque fueron discípulos. Porque ellos entendían la fe como un compromiso con Jesucristo. Quiera Dios que después de toda esta reflexión que hemos hecho, podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y cuál es el campo misionero que tenemos. Allí hay que llevar la bendición de Dios. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador Delutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.